estimados y estimadas asistentes, reciban un cordial saludo. Al nombre de nuestra Academia Jurídica Alexa News, es un placer darles la bienvenida a esta nueva sesión académica. Mi nombre es Fiorella Miñán y tendré el honor de moderar este evento. Hoy nos acompaña una distinguida profesional del derecho, la doctora María Vázquez Medina, quien compartirá con nosotros el tema Patria Potestad, Tenencia y Régimen de Visitas. Permítame compartir brevemente algunos aspectos destacados de su trayectoria profesional. María Vázquez Medina es una abogada peruana especializada en Derecho de Familia, destacando su rol como CEO en MVM, Abogados y Asociados, y conductora del programa Justicia Ciudadana en TV. Posee varios cursos de especialización en Derecho de Familia y ha dado ponencias en la materia. Su enfoque incluye ética, justicia y defensa de derechos fundamentales, con énfasis en casos como tenencia, régimen de visitas y pensiones alimenticias, y otros. Es líder de MVM Abogados y Asociadas en San Isidro, Perú. Participa en Justicia TV y temas familiares en redes sociales. Tiene experiencia en litigios complejos de familia alineada con iniciativas del Poder Judicial peruano. En nombre de nuestra Academia Jurídica Alexa Just y de sus fundadores, expresamos nuestro profundo agradecimiento por su presencia. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat para enriquecer el diálogo. Sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestra estimada ponente. Bienvenida. Buenas noches. Nos creo un segundito, por favor. Ya. Sí, buenas noches a todos. Es un gusto compartir en este espacio con ustedes y sobre todo felicitarlos por el esfuerzo que hacen al conectarse el día de hoy viernes, ya que muchos a veces trabajamos y estamos cansados, ¿no? Sin embargo, tienen un compromiso de seguir aprendiendo y por eso realmente eso dice mucho de ustedes, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre temas muy importantes de derecho de familia, patria potestad, tenencia compartida. De manera breve, vamos, ya que no tenemos mucho tiempo, y también régimen de visitas. Eh, Muy aparte de eso, vamos a hablar respecto a la historia y la patria potestad y otros conceptos importantes. Si quieren hacer preguntas o alguna duda, por favor, sería al final de la clase, ya que si me preguntan de repente en este momento, me van a interrumpir un poco, pero de lo contrario, al final de la clase yo les voy a absolver todas sus dudas. A ver, el día de hoy vamos a hablar, en especial vamos a empezar por el concepto de la patria potestad. Es un término, digamos, que muchos lo confunden con la tenencia, o muchos, por ejemplo, dicen, quiero pedir la patria potestad, lo cual no es lo correcto, ya que lo correcto sería la tenencia, ¿no? Porque la patria potestad lo tienen ambos padres, es decir, tanto la madre o el padre, ya sea estén separados o no estén separados. La patria potestad, según el artículo 418 del Código Civil, lo configura como un conjunto de deberes y derechos para cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores de edad. En este caso comprende, por ejemplo, la obligación alimentar, educar, dar seguridad, representar legalmente a sus hijos cuando existe, por ejemplo, procesos judiciales, ¿no? Se ejerce, como indicaba, de manera conjunta, tanto del padre y de la madre. Y en este caso busca siempre el interés superior del niño. Vamos a dar ejemplos para que puedan comprender respecto a la patria potestad, para que puedan distinguir de la tenencia. La patria potestad, por ejemplo, se manifiesta en situaciones diarias, es decir, cotidianas, donde los padres actúan legalmente a favor de sus o en representación de sus hijos menores. En tomas de decisiones, por ejemplo, de la educación, elegir el colegio, ya sea público o privado o religioso, ¿no? O también puede ser el cambio de institución.
esos deberes le corresponde tomar decisiones tanto al papá y la mamá. Salud, por ejemplo, la salud tienen que también intervenir los dos padres. En este caso, si se requiere de una operación o cirugía o algún tratamiento que solicitan un médico, tiene que tener la autorización también de los dos padres, porque los dos padres tienen la patria potestad. También residencia, dónde va a vivir, religión, qué religión va a optar, ya puede ser, porque hay varias religiones también, por ejemplo, con la autorización de viajes. Si bien es cierto, cuando viajan dentro del Perú en sí, no se requiere la autorización de un padre o madre, pero si viaja fuera del país sí se requiere una autorización, ya sea judicial, notarial o consular. También en la apertura de cuentas bancarias, representación legal de menores. En el caso de un accidente, por ejemplo, si quieren demandar por daños y perjuicios o lo que el delito, o depende por algún delito, quien tiene la representación legal son ambos padres. Son temas muy importantes que uno debemos diferenciar de la tenencia. Que la tenencia vamos a hablar más adelante cuál es el concepto y el tipo de tenencia. El origen de la patria potestad se encuentra en el derecho romano, donde anteriormente lo definían como el poder absoluto, es decir, había un jefe de familia, ¿no? Donde ejercía sobre sus hijos y descendientes el poder, es decir, del padre. Anteriormente hay una diferencia muy importante. Antes, quien tenía el poder era el padre, actualmente ya no. La patria potestad, no, por ejemplo, anteriormente no se extinguía con la minoría de edad, es decir, perdón, con la mayoría de edad. Actualmente la patria potestad se extingue cuando cumple 18 años, salvo otras circunstancias que más adelante le voy a explicar por qué motivo no se puede extinguir. Sin embargo, anteriormente no se extinguía, incluso el padre podía disponer hasta la vida de sus propios hijos, ¿no? Y la finalidad, que es un tema también muy importante sobre la patria potestad, es, por ejemplo, la protección y el cuidado integral de los menores. A diferencia del origen romano, hoy se concibe como una función de servicios en beneficio del menor. Es decir, ahora prima el interés superior del niño. Eh, en este caso, se prioriza la protección a la persona, se prioriza también la formación educativa, la administración de bienes y todo lo que anteriormente había mencionado, a la asistencia, sostenimiento, todo lo que comprende el concepto amplio de alimentos, ¿no? Todo eso son la finalidad de la patria potestad. Y las características de la patria potestad son varias. Por ejemplo, es intransferible. ¿Qué quiere decir intransferible? La patria potestad no se puede transferir a una tercera persona. Por ejemplo, la patria potestad no lo puedo ceder yo como madre a mi mamá, es decir, o a los abuelos, ¿no? Para que entiendan. Ese es, digamos, personal, no se puede transferir. Irrenunciable. Muchos padres a veces por no querer hacerse responsable de sus hijos dicen, quiero renunciar a la patria potestad, lo cual no es posible renunciar voluntariamente sobre la patria potestad. Lo que sí se puede hacer, se puede extinguirse o suspenderse, salvo por mandato judicial, que también más adelante vamos a hablar de las causales. Por ejemplo, una madre que viaja al extranjero y se queda 2, 3 años y no se preocupa de alimentos, es decir, no quiere atenderse de su hijo, no puede renunciar. Es imprescriptible, no se pierde por el lapso del tiempo ni por la falta de ejercicio, salvo por mandato judicial igual, ¿no? Por los causales que más adelante vamos a ver. Es decir, así pase años y así pasa digamos, hasta los 18 años, porque 18 años ya, digamos que ya cesa la patria potestad, no prescribe salvo por la suspensión o la pérdida. Temporal. Acá es temporal porque, como habíamos indicado, la diferencia antes, en la época romana, que ahí no cesaba con los 18 años, actualmente sí. Actualmente dura únicamente mientras el menor
de edad, sea menor de edad, pues, hasta los 18 años, ¿no? O por emancipación, en este caso cuando se casa a partir de los 16 años con una autorización judicial. Es de orden público también. En estos casos, solamente a través del Estado se puede modificar su contenido esencial de la patria potestad, es decir, se puede suspender, se puede restituir en caso de suspensión, solamente en estos casos. Es una función protectora, es decir, su naturaleza es proteger al menor, no beneficiar a los padres, sino al menor, implica tanto deberes y derechos. De manera conjunta es porque ambos padres tienen la patria potestad, es decir, tanto la mamá como el papá tienen la patria potestad, ya estén casados, estén separados, incluso hay muchos padres que tienen hijos no estando casados ni convivientes. Eso no significa que ellos no tengan la patria potestad. Es indivisible, es decir, no puede ejercerse de forma parcial. Se ejerce de manera integral y unitaria, ¿no? Es limitable. La patria potestad sí es limitable, salvo por una orden judicial, o sea, cuando se suspende, cuando se extingue por algún incumplimiento de deberes de los padres. Un ejemplo más común se suspende, por ejemplo, cuando un padre incumple con la pensión de alimentos, que más adelante también vamos a mencionar eso, ¿no? Deberes de los padres. Los padres tienen también deberes hacia sus hijos, según el artículo 7.4 del Código de Niños y Adolescentes. eh, Menciona varios deberes. Por ejemplo, el primer deber de los padres hacia sus hijos sería pues alimentar, ¿no? Y sostenimiento, es decir, proveer alimento, vestimenta, educación, recreación, todo lo que concierne el concepto amplio de alimentos, ¿no? Incluso cuando los padres están separados. El deber a la educación, deber velar por su salud, también tiene el deber de tenerlos en su compañía, deber representar legalmente, deber de administrar sus bienes. ¿Cuándo tienen bienes, por ejemplo, los menores de edad? Cuando de repente obtienen una herencia por parte de los abuelos. Deber de protección y seguridad, deber de corrección moderadamente. Acá los padres tienen también el deber de corregir a sus hijos. Claro, obviamente esto prohíbe el castigo físico, es decir, pues las agresiones, porque ya si ya va a corregir con agresiones, incluso el padre podría ser denunciados. Deber de permitir el desarrollo de su personalidad, representar la identidad, la opinión y el libre desarrollo del menor, no imponer creencias o decisiones de vida de manera unitaria. Deber de informar de su origen e identidad, es decir, inscribir en registros en el RENIEC al momento de nacer para garantizar al menor que conozca su identidad, su nombre, sus apellidos, es decir, su origen, ¿no? Eh, También los derechos de los padres. Así como los hijos tienen deberes con los hijos, también tienen derechos. Los derechos, derechos sobre la persona, tener a los hijos en su compañía, representación legal de actos civiles, dirigir y orientar la educación religiosa, cultural y moral, derecho a la corrección, imponer límites de manera proporcional. Todos esos deberes a ser informados sobre la salud, educación y todo eso, ¿no? Y también, así como hay deberes y derechos de los padres, también hay obligaciones recíprocas de los hijos. Es decir, que los hijos también tienen derechos y deberes con los padres. Por ejemplo, el respeto y la obediencia. Todos los hijos le debemos de obedecer, en este caso cuando son menores de edad, a los padres, ¿no? Mientras que estén bajo la patria potestad. Por ejemplo, un hijo de 15 años, cuando sale a una fiesta, él tiene el deber de respetar las normas de su casa, de su hogar, de los padres. No puede llegar a la hora que él quiera. Obviamente tiene que respetar el horario de permiso que le han concedido.
Asistencia en la ancianidad o necesidad. Los hijos también tenemos el deber de asistir económicamente, por ejemplo, a los padres cuando no pueden valerse por sí mismos, son personas ancianas, no cuentan con un trabajo para sobrevivir. Entonces, un hijo también tiene el deber de proveer en este caso. Incluso si los hijos no alimentan o no proveen a sus padres, hasta pueden demandar los padres a sus hijos, lo cual la ley lo permite. La colaboración doméstica. Los hijos menores de edad también deben contribuir, por ejemplo, obviamente de forma adecuada y de acuerdo a la edad, en tareas del hogar. Por ejemplo, lo más común, un niño cuando se levanta a las mañanas debe arreglar su cama, poner en orden, por ejemplo, sus cosas, ayudar en la mesa de repente, no sé, lavar los servicios, cosas que, digamos, no sean tareas muy fuertes para su edad. También no apartarse del hogar sin permiso. Un hijo tiene el deber de pedir permiso a sus papás, no puede irse sin ninguna autorización, porque todo depende, si son menores de edad, están bajo la custodia o en este caso patria potestad, entonces tienen el deber de pedir permisos mientras sean menores de edad. Salvo que ya sea un chico pues de 18 años en adelante, incluso pese a eso, pues si uno vive en una casa, uno le debe el respeto. El hecho que uno ya tenga 18 años no significa que ya cumplí 18 años, entonces yo ya no pido permiso a mis papás, ya no informo a qué hora va a llegar. Yo creo que más que un deber es un respeto que debería existir mientras uno vive en el hogar de los padres. Ya si uno vive pues solo, puede llegar cuando quiera, ¿no? Acá, por ejemplo, como había mencionado, la patria potestad no se puede renunciar, no prescribe, pero sí se puede suspender. Y la suspensión de la patria potestad es cuando hay un incumplimiento de los deberes de los padres, que puede haber una suspensión temporal o la pérdida. Una cosa es suspensión que es irreversible, es decir, temporal, y la pérdida siempre es de manera definitiva de la patria potestad. Siempre los dos se realizan a través de una sentencia judicial. La suspensión temporal es una medida temporal que impide el ejercicio de los derechos, pero mantiene vigente las obligaciones. Por ejemplo, la obligación de alimentar. El hecho que un padre lo suspenda en la patria potestad no significa que no pase alimentos. Eso siempre va a estar vigente, esa obligación. También puede ser suspendido la patria potestad cuando existe un maltrato físico o mental, castigos que pongan en riesgo pues, la integridad del menor. En esos casos, cuando existe maltrato físico o psicológico, pues para que uno suspenda la patria potestad, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Es acudir a una comisaría y denunciar por violencia física o psicológica, el cual conlleva a que eso remitan al juzgado de familia y el juzgado de familia pues, emite, de acuerdo a los medios probatorios, una medidas de protección, incluso de suspensión de patria potestad o de alejamiento. En algunos casos solamente les dan medida de protección para que ya no sigan incurriendo en maltratos verbales, psicológicos, salvo que ya sean graves, ahí sí de inmediato lo pueden suspender. También la suspensión se puede dar por no prestar alimentos, es decir, incumplir con el sustento básico de un menor, lo cual es muy común en el Perú. Muchos padres, bueno, yo que soy abogada de familia, veo todos los días ese incumplimiento, pero muchos no solicitan la suspensión, pero de que poder, se puede hacer porque es una causal para pedir la suspensión. También se puede pedir por dar consejos corruptos, es decir, por ejemplo, de repente a robar, de repente les enseñan, por ejemplo, a delinquir. También se puede pedir o perder por procesos abiertos contra el padre o la madre. Por ejemplo, delitos graves, que puede ser una violación o intento de homicidio, ¿no? Eso es respecto a la suspensión. La pérdida, esa es ya una sanción más severa, o sea, más grave, según el artículo
462 del Código Civil se pierde básicamente uno por el abandono del hijo, si en estos casos durante 6 meses continuos o cuando la suma de ese periodo se supera ese plazo, o también por una condena penal, por sentencia firme, o sea, sentencia firme que imponga la pérdida por delitos dolosos cometidos en contra del hijo. Como ya había mencionado, el ejemplo claro sería, por ejemplo, que atente contra la vida de sus hijos o también por violaciones, que obviamente que sean debidamente comprobados, o sea, ya haya o exista una sentencia firme. También por reiteraciones de faltas, si las causas que motivaron a la suspensión persisten, por ejemplo, si existe una constante violencia psicológica o física, entonces por esos motivos también se puede perder de manera definitiva. Las causas de la pérdida o extinción, por ejemplo, también es por abandono del hijo, que, o sea, no pasa, o mejor dicho, o perdón, por maltrato físico o psicológico de graves o reiterados documentos con lesiones. Eso, los ejemplos, como ya lo había mencionado anteriormente, son el abuso sexual, el homicidio y también la inducción a mendigar, a la prostitución, a la delincuencia. Eh, las causas de la suspensión temporal mayormente son reversibles en estos casos. Por ejemplo, la suspensión temporal puede ser por poner en riesgo al menor alcoholismo, drogadicción, es decir, si una persona se va a un centro de rehabilitación y, digamos, se recupera de eso, puede solicitar la restitución de la patria potestad. El ejercicio de la patria potestad es el despliegue práctico de las facultades de los padres que tienen sobre los hijos. En este caso, no es un derecho de propiedad, sino una función que ejerce un beneficio conjunto. En este caso, si dos padres, por ejemplo, están casados y se divorcian, acá puede haber un acuerdo entre las partes. Los padres pueden conciliar quién ejerce la patria potestad. Si en caso los padres no llegan a un acuerdo, quien decide pues es un juez, ¿no? Y en este caso, el padre que tiene la tenencia, pues al otro padre se le va a otorgar un régimen de visitas. También existe patria potestad unilateral. Cuando, si bien es cierto, había comentado que en sí es compartido, pero también puede haber unilateral siempre y cuando, en este caso, uno de los padres fallezca o también por declaración de ausencia judicial, cuando ya piden la extinción, o también por una sentencia, digamos, firme que haya sido condenado. Y también hijos extramatrimoniales reconocidos por un solo padre. Muchas mamás, por ejemplo, tienen hijos y de repente no ha sido reconocido por el papá. En este caso, quien tiene la patria potestad unilateral sería solamente la madre. Limitaciones al ejercicio. A medida que el hijo crece, pues siempre se va a limitar el ejercicio de la patria potestad, porque acá sí cuenta la opinión del menor, es decir, que los menores pueden ser escuchados. También existe prohibición de abuso, o sea, no se permite, el hecho de que un padre tenga la patria potestad no significa que se permite el castigo físico, tratos humillantes, ningún tipo de maltrato, ya sea físico, verbal o psicológico. También existe la intervención estatal. En este caso, el Estado interviene, el Ministerio Público, en este caso la Defensoría de la Mujer, cuando un menor está en peligro o en riesgo su integridad física. ¿Cuándo termina el ejercicio de la patria potestad? Siempre, como habíamos comentado, el ejercicio de la patria potestad termina cuando el hijo cumple 18 años o por emancipación matrimonial o un título oficial a partir de los 16 años o también por muerte del hijo o de ambos padres.
Mayormente por la emancipación en el Perú no se da muy, no he visto hasta ahora muy pocos o hasta la fecha yo no he visto realmente en mi experiencia que se hayan emancipado por 16 años por estar casados. Anteriormente sí existía, pero actualmente muchos no se casan a los 16, mayormente pues de 18 en adelante, ¿no? Lo más común es, bueno, lo natural es cuando uno cumple los 18 años ya termina la patria potestad. La extinción y la pérdida de la patria potestad son dos figuras distintas, ¿no? No se debe confundir acá porque la extinción ocurre por causas naturales o legales. La extinción, por ejemplo, se da uno cuando el menor cumple 18 años. Es una causa natural. Y la pérdida siempre es una sanción, pues, judicial, que puede ser la suspensión o la pérdida definitiva. La extinción es, como le dije, automática. Cuando uno cumple 18 años de edad, muere el padre, muere el hijo o por emancipación o cese de incapacidad del hijo. Por pérdida o sanción judicial. Por ejemplo, cuando uno mayormente pierde la patria potestad es por condenas de delitos dolosos contra el hijo en su agravio, o también abandono manifiesto de 6 años, como había mencionado anteriormente. La vigencia y restitución de la patria potestad. En casos que haya sido suspendido la patria potestad, está vigente desde el momento, la vigencia es desde el momento del nacimiento o reconocimiento legal que se mantiene interrumpidamente hasta que ocurra una causa de extinción. Por ejemplo, un inicio se activa con la filiación, es decir, partida de nacimiento. Continúa, se ejerce mientras el hijo sea menor de edad o no se ha emancipado. Prórroga. ¿En qué casos hay una prórroga de la patria potestad? Si bien es cierto, habíamos mencionado que hasta los 18 de manera natural existe la patria potestad, sin embargo hay una excepción cuando puede un padre tener la patria potestad incluso siendo mayor de edad. Es decir, cuando está declarado incapaz, siempre y cuando sea incapacitado, pues digamos, una persona que ya nace con esa discapacidad. En esos casos, siempre los padres van a tener la patria potestad incluso hasta que sean mayores de edad. La restitución de la patria potestad, en el cual uno de los padres recupera los derechos tras haber cumplido una suspensión. Por ejemplo, la procedencia solo procede por causas que motivó la suspensión o haya desaparecido. Pero para eso, ¿qué hace un juez? Evalúa mediante informes psicológicos y sociales si todo ha cumplido con lo ordenado, entonces sí va a proceder la restitución para no poner en riesgo al niño. La diferencia con la pérdida, si fue declarada por abandono o delito grave, la restitución o sea, es casi imposible que se le otorguen. En este caso, los requisitos para la restitución pues son una demanda por escrito que pruebe sobre todo el cese de la causa, que demuestren con documentos, por ejemplo, evaluaciones psicológicas o pericias psicológicas, informes que del equipo multidisciplinario del juzgado demuestren que ya ha cumplido o el menor ya no está en riesgo. Eh, ¿Quién puede solicitar la restitución de la patria potestad? Ante el juez, los padres que han sido privados temporalmente de sus derechos, ¿no? Eso es con respecto a la pérdida. También hay causales, las más frecuentes que existe, según el artículo 7.5 del Código de Niños y Adolescentes, es la negativa a prestar alimentos cuando existe un proceso previo y el progenitor persiste en el cumplimiento de alimentos. También maltrato físico, psicológico, ¿no? Dar órdenes o ejemplos corruptos, iniciar al menor a cometer actos ilícitos. Eso es con respecto a la patria potestad. En realidad, esto es muy amplio, sin embargo, es lo más resumido que yo lo podía mencionar. Y también para pasar al concepto de tenencia, que también es un tema muy importante y que me gusta mucho porque veo muy frecuentemente estos procesos.
la tenencia, por ejemplo, el concepto de tenencia, pues es un atributo de la patria potestad que se define que el padre que ejerce, perdón, quien los padres ejercerán el cuidado físico y directo de los hijos menores de edad. Es decir, con quién va a vivir, ¿no? A diferencia de la patria potestad, pues la patria potestad lo tienen ambos. Además, son conjuntos y derechos de manera general. La tendencia, en este caso, se centra en la convivencia cotidiana y el control físico del menor. Es decir, en la tenencia, un padre, solamente un padre va a poder vivir con el hijo y el otro tiene un derecho, un régimen de visitas. Pero también para eso existe la tenencia compartida que vamos a mencionar. También existe tenencia de hecho y derecho. Por ejemplo, tenencia de hecho en el Perú es muy común ya que la tenencia de hecho es cuando no existe ningún documento legal, es decir, no existe una conciliación, no existe una sentencia judicial de tenencia, ahí se llama tenencia de hecho. Y tenencia de derecho es cuando existe una conciliación de por medio o una sentencia judicial. También vamos a hablar de dos tipos de tenencia. Uno, que es la tenencia compartida, el cual recién se promulgó la ley 31590, recién el año 2022. La tenencia compartida es donde ambos padres tienen el derecho y deber de convivir con el hijo o los hijos y participar activamente en su crianza, ¿no? No implica, en este caso, muchos se podrían confundir que es la tenencia compartida es 50-50. No necesariamente funciona así, o sea, en este caso, lo que busca la tenencia compartida no es necesariamente 50-50, sino busca el contacto fluido y cotidiano con ambos padres. Es decir, que con ambos padres compartan de repente la convivencia, porque ambos padres tienen el derecho a tener también la patria potestad, ¿no? Y también existe la tenencia exclusiva. En este caso, en el Perú, la tenencia exclusiva mayormente es lo más común. Siempre la tenencia exclusiva lo tiene la madre, ¿no? La tenencia exclusiva es lo habitual. Cuando un padre tiene bajo su casa o su hogar conviviendo con el hijo y el otro padre que no tiene la tenencia tiene un régimen de visitas. En caso que la tenencia no exista digamos, un acuerdo entre los padres. Cuando no hay un acuerdo entre los padres, ¿qué pasa? Uno tiene que ir a la vía judicial y solicitar la tenencia, ¿no? Y en este caso, pues quien va a decidir es un juez. También existe la tenencia provisional. La tenencia provisional en sí es una medida cautelar que dicta el juez al inicio del proceso. Cuando a veces uno solicita la tenencia provisional en casos excepcionales, no solamente en cualquier caso se puede pedir. Por ejemplo, cuando un niño menor de 3 años corre en peligro su integridad física o abandono, en estos casos los jueces dictan una tenencia provisional hasta que hay una sentencia y se decida de manera definitiva, ¿no? Eh, Hay dos maneras de determinar también la tenencia. Uno es la conciliación extrajudicial. Si los padres en este caso están de acuerdo, van a un centro de conciliación. Existe, por ejemplo, la de MUNA, que es, digamos, un centro de conciliación extrajudicial gratuito, ¿no? También hay también centros de conciliación particulares, pero eso ya es a criterio de cada persona que quiera, pues, ¿no? También uno puede acudir a la vía judicial en caso que no haya acuerdo. El juez de familia es el que decide basándose en el interés superior del niño. Mayormente los criterios, pues, para fijar la tenencia, porque un padre no puede demandar. Por ejemplo, si la mamá tiene la tenencia, se separaron y tiene la tenencia, de hecho, y el papá de repente se le ocurre a él querer pedir la tenencia. Yo muchas veces le pregunto si él tiene algún motivo, una causal, una justificación para pedir la tenencia. En todo caso, si es que el papá no tiene ninguna justificación para pedir la tenencia, es muy poco probable que le conceda, salvo que en estos casos
tenga una, digamos, justificación que la mamá lo maltrate, lo abandone. En esos casos, el papá siempre puede solicitar y va a ser favorable, en este caso, la tenencia. Eh, y también va a depender muchísimo los informes multidisciplinarios, psicológicos y de trabajadores sociales del Poder Judicial para determinar la tenencia. Si son mayores de 5 años, por ejemplo, también los evalúan. Obviamente depende de la edad, porque hay niños, por ejemplo, de 5 años que de repente no hablan. Sin embargo, el juez, de acuerdo a las pruebas aportadas por el demandante, va a conceder la tenencia, ¿no? De lo contrario, tampoco no es tan posible esto. Hay una diferencia entre la patria potestad, tenencia y custodia. Por ejemplo, el concepto de patria potestad, pues habíamos mencionado que son derechos y deberes legales, económicos, sobre los bienes de los hijos. Y sobre la tenencia compartida, en este caso, ambos padres perdón, en este caso la patria potestad, ambos padres tienen la patria potestad, salvo la suspensión o retiro judicialmente. La tenencia es el cuidado físico con quien vive el niño o quien se encarga de su rutina diaria. Uno puede ser exclusiva o ambos puede ser compartida, porque existe tenencia exclusiva y también es tenencia compartida. Custodia. Custodia es el cuidado inmediato, es decir, la vigilancia directa del menor con la mamá o con el papá que vive día a día, ¿no? Y en este caso el padre está físicamente con el niño. La diferencia de la patria potestad por ejemplo, la tenencia es una situación de hecho y convivencia, toma decisiones con la patria potestad sin tenencia, aunque en muchos casos sobre la educación, salud y religión, como le dije, no importa quién tenga la tenencia, e igual ambos padres tienen la patria potestad. La tenencia exclusiva ocurre cuando uno de los padres tiene la custodia total del hijo, mientras que el otro mantiene el régimen de visitas, como había mencionado. Eh, por ejemplo, en los ejemplos más comunes para cuando una persona pierde la tenencia es por violencia familiar. Si el padre o madre incurre en actos violentos, un ejemplo, si la mamá, por ejemplo, de repente los castiga a sus hijos, no los cuida, los abandona, en estos casos quien puede pedir la tenencia es el papá. Pero si existe, por ejemplo, una conciliación donde el papá inicialmente le otorgó la tenencia a la mamá y él un régimen de visitas, pero de repente en ese interín la mamá incurre en actos de violencia y el papá puede demostrar lo que puede hacer, no es pedir la tenencia, sino una variación de tenencia, donde el papá va a revertir y va a pedir la tenencia absoluta. La tenencia compartida, como había mencionado, desde el año 2022 se promulgó y se ha convertido en la regla general. Actualmente yo escucho a muchos padres donde dicen, voy a pedir la tenencia porque creen en su ignorancia que al tener la tenencia compartida ya están exentos de la pensión de alimentos. Es decir, yo tengo la tenencia y yo voy a aportar el tiempo que vivo con mi hijo, yo me voy a hacer cargo y el tiempo que la mamá se va a tener a su hijo igual, lo cual sería, digamos, algo lógico que debería funcionar así, pero en sí la tenencia compartida no exime de la responsabilidad. Por ejemplo, que se ha dado en muchos casos, tienen una conciliación sobre alimentos y después el papá o tiene una demanda judicial de alimentos, una sentencia donde le fijan 500 soles, pero el papá pide la tenencia compartida, le conceden la tenencia compartida. El papá tiene que estar obligado a seguir pasando los 500 soles. El hecho que le hayan otorgado la tenencia compartida no significa que ya no va a pasar los 500 soles, salvo en estos casos lo que puede hacer, porque la pensión de alimentos no se extingue en caso de menores de edad, no se exonera en caso de menores de edad, entonces si tiene una sentencia o una conciliación de alimentos, lo que se puede hacer es, uno, pedir la reducción, porque ya al tener la tendencia compartida, se van a distribuir el mismo tiempo.
Es decir, de repente una semana la mamá, otra semana el papá, entonces ahí el papá va a incurrir en gastos, porque de repente va a pagar el colegio, va a pagar su ropa, y muy aparte pagar 500 soles, pues no es tan justo. Entonces lo que puede hacer ahí el demandado o el papá es pedir una reducción o pedir la variación en la forma de prestar alimentos. Es decir, ya no le doy los 500 soles a la mamá. Yo de manera directa pago el colegio, compro su ropa, lo voy a alimentar. Eso sería lo más correcto el proceso, porque no se puede pedir la exoneración porque no procede. Eh, ¿Cuándo no procede la tenencia compartida? Como les dije, si bien es cierto, la ley indica que es una regla general, la tenencia compartida, sin embargo, como sabemos que toda regla tiene sus excepciones. Entonces, ¿cuándo no procede? Cuando existen conductas negativas, es decir, hay conductas o actitudes o sea, que persisten, que afecten al menor, o riesgos de violencia, por ejemplo, antecedentes de violencia física o psicológica. Si el papá quiere la tendencia compartida y la mamá demuestra que el papá es violento o agredió físicamente o psicológicamente contra su hijo, entonces en esos casos no va a proceder. Y también algo muy importante que muchos jueces actualmente lo toman en cuenta es la opinión del menor. Claro, según también la edad o la madurez. En este caso, pues la opinión va de repente de un niño de 5 años, 7 años. No todos tienen la misma madurez. O sea, puede ser que un niño de 5 años ya puede expresar, diga, no, yo quiero vivir con la mamá o de repente quiero vivir con mi papá. En estos casos, la opinión del niño va a ser muy importante, que no es determinante, pero sí lo va a tomar en cuenta. Muy aparte de eso, para que un juez otorgue la tenencia, también lo toma en cuenta los informes psicológicos del equipo multidisciplinario, porque ha pasado casos, por ejemplo, que hay una audiencia de tenencia o tenencia compartida y la mamá no se rehúsa a que viva con el papá o de otorgarle la tenencia al papá, se rehúsa por X motivos. Entonces, ¿qué hacen? Mayormente lo manipulan al niño. O sea, como saben que la audiencia va a ser presencial y saben que le van a preguntar, entonces como que ya lo dirigen al menor. ¿Cómo lo dirigen? A través de regalos. Me ha pasado casos donde le dan de repente juguetes, cosas que al menor le gusta. Entonces, al momento que el juez le pregunta, el niño va a hablar lo que la mamá le ha dicho o el papá le ha dicho. Entonces, en esos casos, sin embargo, a veces eso se puede descubrir a través del informe psicológico, ¿no? Diferencia de la tenencia exclusiva y la tenencia compartida. Por ejemplo, la tenencia compartida, ambos padres tienen tiempos iguales. Y la tenencia exclusiva, pues solamente uno de los padres tiene la tenencia y el otro un régimen de visitas. Con respecto a la diferencia de régimen de visitas, el régimen de visita no implica o no aplica la convivencia mutua, ¿no? Un régimen de visitas puede tener el papá, no significa que tiene que ver con el papá, lo puede ver en determinados horarios. Se establece para el que no tiene la custodia, ¿no? Mayormente la mamá la tenencia y el papá un régimen de visitas. También vamos a hablar ahorita de algo muy importante del régimen de visitas. Por ejemplo, el régimen de visitas es un derecho del menor y del progenitor que no ejerce la tenencia, ¿no? Regulado en este caso para mantener un vínculo afectivo y la comunicación y se establece mayormente mediante un acuerdo conciliatorio o también mediante una sentencia judicial, fijados horarios, pernoctaciones y vacaciones. Eh, en este caso, la norma, el artículo 8.8 establece como requisito para admitir la demanda es acreditar estar al día al pago de las pensiones de vengadas. Es decir, sin embargo, también da una alternativa admisible. Te dices, para pedir el régimen de visitas tienes que demostrar estar al día. Pero ¿qué pasa si muchos padres no pueden cumplir con la pensión de alimentos? Entonces, ¿qué se estaría haciendo con eso? Limitando los derechos, ¿no? Pero te dicen una alternativa que se puede hacer, si no puedes pagar, puedes demostrar la imposibilidad de cumplir el, el pago de alimentos. Por ejemplo, una declaración jurada, lo cual
una declaración jurada realmente es unilateral, o sea, digamos, es como que declaro bajo juramento que no puedo pagar porque no tengo un trabajo estable, no me pagan bien, etcétera, o de repente, salvo que, por ejemplo, sea una persona discapacitada y acreditada, ahí sí, pues no va a poder trabajar. Sin embargo, acá hay una contradicción. La ley te exige que estés al día o acreditar la imposibilidad. Sin embargo, hay en realidad una casación de Arequipa, casación 2154, donde señala que se vulnera el principio del interés del niño al condicionar el régimen de visitas con el pago de pensión de alimentos cuando el peticionante no cuenta con ingresos suficientes. Porque acá hay muchas personas que de repente no tienen un trabajo estable o no les pagan bien, entonces a veces se les hace imposible cumplir con eso. Sin embargo, yo también soy de la opinión que si un padre no puede pagar o tiene un proceso de alimentos, existe otra vía para hacerlo cumplir. No se debería condicionar. Si es que tú me pagas alimentos, yo te dejo ver a mi hijo. No se debería condicionar ya que existe también otra vía donde se puede solicitar liquidación de devengados en caso haya una sentencia. Incluso para el tema de alimentos, pues hay una pena de cárcel, ¿no? Entonces no se debería condicionar eso, por eso es que hay jurisprudencia o casaciones donde se apartan de eso, ¿no? También la casación del 4253-2016 de la libertad, donde estableció que aun cuando el padre o madre no esté al día en las pensiones alimenticias, eso no puede estar por encima del derecho de los niños al relacionarse con sus padres. Es por eso que hay muchos jueces que, de acuerdo a su criterio, no siempre se van a guiar de ese artículo o pedir que estén al día. Yo, por ejemplo, en muchos casos, yo les pregunto si es que están al día. Si no están al día, por lo menos demuestra que vienes cumpliendo de manera parcial, ¿no? Porque un juez no te va a pedir, demuestra si no tienes alguna liquidación de pensiones devengadas. Por lo menos demuestra depósitos. Si la sentencia es 1.000 soles, de repente tú vienes aportando 500 soles, ¿no? Entonces demuestra eso que vienes cumpliendo y el juez te va a conceder un régimen de visitas. El hecho que no cumplas la totalidad, y ese es otro tema que la madre lo va a ejecutar en la vía que corresponde. También existe, por ejemplo, modalidades de régimen de visitas. Uno que es con externamiento, donde el padre lo recoge al menor y pasa tiempo fuera del hogar del otro, ¿no? Por ejemplo, un papá tiene una conciliación de visita, una conciliación por régimen de visitas con externamiento, por ejemplo, los fines de semana. De repente, de sábados, el padre lo saca al hijo del hogar de la madre de 8 a 5 de la tarde. De repente lo va a llevar a su casa, lo va a llevar a la playa, lo va a llevar al parque a pasear. Es decir, lo va a sacar del domicilio. Pero también existe sin externamiento. En este caso, la visita del padre se realiza dentro del domicilio lo más común es de la madre, pero en estos casos existe, puede ser cuando el niño pues, sea menor de edad, perdón, sea muy pequeñito, por ejemplo, de 1 año, 2 años. Entonces, cuando son muy pequeñitos, no pueden sacarlo, sobre todo no poner en peligro su integridad del niño, porque de repente lacta obviamente si es un niño de meses o de 2, 3 años, no va a poder sacarlo al parque a jugar o a comer, ¿no? En esos casos son sin externamiento. Con pernoctación, en este caso incluye, por ejemplo, el derecho que el niño posee, pase la noche en el domicilio, ya sea de la mamá o del papá. Lo más común, como les dije, en el Perú son los régimen de visitas a favor de los papás. Acá puede ser un régimen de visitas con pernoctación, es decir, de repente el papá tiene un régimen de visitas de los sábados y domingos. Entonces se va a quedar a dormir en el domicilio del papá. Eso significa que va a pernoctar. También existe ahora, después de la pandemia, que ha sido más común en pandemia, porque muchos no podían verse, las visitas virtuales. Es decir, a través lo más común en sí son los videollamadas a través de WhatsApp o de Zoom, ¿no? Pero lo más común o recurrente yo lo que siempre veo son WhatsApp, porque es más fácil, más práctico, ¿no? Que todos usamos actualmente.
También existen las visitas supervisadas. En estos casos, salvo cuando haya, pues, de repente incurrido, por ejemplo, exista un tema de violencia. El papá, de repente no lo suspende en la patria potestad ni el régimen de visitas, sin embargo, acá le van a dar un régimen de visitas supervisadas con intervención del equipo multidisciplinario del Poder Judicial. Entonces, acá van a estar supervisados. También hay dos formas, igual que la tenencia, tenencia compartida, hay dos formas de establecer el régimen de visitas. Por ejemplo, uno es mediante conciliación extrajudicial y el otro es mediante una sentencia judicial. La conciliación judicial puede ser también a través del Ministerio de Justicia, que es la de MUNA, o también hay centros de conciliaciones privados. Y los requisitos pues, son en realidad para solicitar copia del solicitante, acta de matrimonio, de nacimiento, perdón, ya sea del hijo, de los hijos. Si están casados, serían pues acta de matrimonio de los padres. Y vía judicial, lo más común, pues partida de nacimiento, copia de DNI de la demandante o demandante y documentos que acrediten el pago o una declaración jurada, como le dije mayormente, de la imposibilidad de pasar pensión de alimentos. Y los plazos, por ejemplo, que es muy importante en los procesos de tenencia, tenencia compartida, régimen de visitas. El plazo, por ejemplo, de la contestación de la demanda de tenencia compartida, régimen de visitas, son de 5 días. Si te llegó la notificación hoy día, tendrías plazo, el plazo correría desde el lunes hasta el día viernes de la próxima semana, ¿no? Es una audiencia única. Después de salvo en casos excepcionales, pues se reprograman las audiencias, pero mayormente siempre son audiencias únicas. Luego de la audiencia, si ya se llevó a cabo las evaluaciones del equipo multidisciplinario y visita social, luego ya viene la sentencia, ¿no? Si en este caso existe la sentencia y uno de los dos no está de acuerdo, tienen un plazo de 3 días para impugnar la sentencia. Al incumplimiento del régimen de visitas. Acá, por ejemplo, hay un tema muy importante. Si se ha establecido un régimen de visitas mediante una conciliación o sentencia, eh, al incumplir, por ejemplo, si incumple el régimen de visitas mediante una conciliación establecida, lo que puede hacer es ejecutar el acta de conciliación. En este caso, si tú tienes un régimen de visitas mediante una conciliación y la mamá sin justificación alguna no te permite ver a tu hijo, entonces lo que tienes que hacer es, por ejemplo, ir a la comisaría y hacer una constatación que la mamá no te deja ver a tu hijo sin ninguna justificación, sin ningún motivo. Entonces, con eso uno lo que puede hacer es generar una variación de tenencia. Es, digamos, como un castigo, ¿no? Que le pueden dar a la mamá. El régimen de visitas también se puede extender, por ejemplo, a familiares. No solamente el papá puede pedir un régimen de visitas, también se puede extender a los abuelos, a los tíos, o es decir, a los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. Para la competencia respecto al régimen de visitas, tenencia o tenencia compartida, por ejemplo, ¿cuál es el juez o juzgado competente? Sería el juzgado de familia del domicilio del menor. Y la vía procedimental, pues, sería el proceso único de familia. A ver, si tienen algunas preguntas o algunas consultas, por favor me levantan la manito porque de repente se me ha pasado algo y me gustaría absorber todas sus dudas. Si es que lo tienen, me levantan la mano o me mandan un mensaje para yo poder leerlo. Buenas noches, tienen aproximadamente 1 minuto para proporcionar las preguntas que tengan a la doctora. Está abierta a darles una amplia respuesta de la ponencia que acaba de dar. Agradecerle a la doctora por esta enriquecedora ponencia. Realmente hay muchos puntos que ha tocado que realmente desconocía.
y me ha aclarado muchas dudas. Eh, y claro, mencionarle que tiene este tiempo para dar unas palabras finales a los participantes mientras van absorbiendo sus dudas. Sí, bueno, en primer lugar quiero felicitarles a todos los que están conectados y sobre todo por capacitarse y a todos los que tienen interés, de repente especializarse en derecho de familia. Les recomiendo que se capaciten, escuchen las entrevistas y absuelvan y sobre todo pregunten, no se queden callados porque a veces uno se queda por temor, no pregunta. Entonces uno debe participar y sobre todo cada día uno debe, digamos, buscar información, que actualmente es muy fácil. Sí, justamente tenemos una pregunta. El compañero Pedro nos menciona en qué medida la determinación judicial de la tenencia y el régimen de visitas en el marco del ejercicio de la patria potestad puede generar tensiones entre el principio del interés superior del niño y los derechos fundamentales de los progenitores, y cómo debería el juez constitucional o de familia resolver dichos conflictos cuando la corresponsabilidad parental colisiona con situaciones de alta conflictividad familiar o posible instrumentalización del menor. A ver, creo que lo voy a leer porque su pregunta es muy larga. Hay varias preguntas, me parece acá, pero a ver, un momentito. A ver, si lo estoy entendiendo, me dice cuando existe tensiones, cuando en la medida de la determinación judicial de tenencia y régimen de visitas. Acá creo que ya lo había mencionado, cuando existe un conflicto entre el padre y la madre, porque queremos aclarar que tanto el padre como la madre tienen la patria potestad, pero al existir un desacuerdo, ya sea en la tenencia o régimen de visitas, en primer lugar lo que va a priorizar un juez es el interés del niño. En este caso, no le importa al juez si el papá quiere que su hijo viva con él o con la mamá. Acá lo que va a importar es el interés superior del niño, es decir, el bienestar del menor. Exista un conflicto, porque entre padres actualmente siempre va a existir conflictos, porque la mamá dice, no, yo quiero la tenencia, el papá, yo quiero la tenencia. Entonces, acá, quien va a determinar eso es un juez, priorizando sobre todo el interés superior del niño, previas evaluaciones, como había dicho, del equipo multidisciplinario, ya sea una evaluación psicológica o también visitas sociales. Muchas gracias, doctora. Ahora la siguiente pregunta viene de parte de Brando, quien nos dice, ¿puede sostenerse que las decisiones judiciales sobre tenencia y régimen de visita constituyen una limitación legítima al ejercicio de la patria potestad cuando el juez prioriza el interés superior del niño? ¿O dichas decisiones pueden llegar a desnaturalizar el contenido esencial de la patria potestad al redefinir de facto el alcance de los derechos y deberes parentales? A ver, pues voy a leer para poder, como ya lo había comentado, acá hay limitaciones en la patria potestad. Hay limitaciones priorizando el interés del niño y adolescente, el cual, por ejemplo, si bien es cierto, de manera natural, los dos padres tienen la patria potestad, sin embargo, existen causales donde priorizan el interés del niño cuando existe un peligro, ya sea físico o psicológico, el cual desnaturaliza, por ejemplo, la patria potestad de uno de los padres, lo suspende o en este caso hay una suspensión o en el otro es uy, no recuerdo el término actual, donde se elimina de manera definitiva la patria potestad cuando corre peligro la integridad, por ejemplo, en casos de violación con los hijos. En esos casos existen limitaciones de la patria potestad. Es decir, como ya lo había mencionado anteriormente, la patria potestad no es de manera absoluta, sino por una orden judicial puede limitarse.
A continuación, Lady quiere hacer una pregunta por audio. Lady, ¿puedes prender tu audio con confianza? Gracias. Doctora María, buenas noches. Mi pregunta es, ¿en qué casos se puede perder la patria potestad? Ya. Los casos más comunes, la pérdida de patria potestad, uno es cuando, por ejemplo, lo más común, voy a hablar porque existen varios casos, lo más común es, por ejemplo, cuando uno de los padres, lo más común también son los padres que no cumplen con la pensión de alimentos. En esos casos, la madre puede hacer un proceso de suspensión de patria potestad. Eso no es de manera definitiva, eso es temporal, siempre y cuando si él demuestra que viene cumpliendo, lo puede solicitar la restitución. También existe la suspensión en casos de maltrato o violencia física en agravio del menor. En esos casos también se puede suspender. O cuando abandona al menor por más de 6 meses consecutivos. Comprendo, doctora. La siguiente pregunta es, ¿cómo se puede solicitar la patria potestad en un proceso judicial? Ya, a ver, te explico. La patria potestad no es el término correcto para solicitarlo, porque como ya había mencionado, la patria potestad ya en sí, desde que nace un niño, incluso desde la concepción, ya los padres tienen la patria potestad. La patria potestad son derechos y deberes, por ejemplo, de educar, administrar bienes, de alimentar, esos son los deberes de la patria potestad. Si yo quiero, muchos confunden o dicen, por ejemplo, quiero solicitar la patria potestad judicialmente. No se puede solicitar porque ya ambos padres tienen la patria potestad. Lo que tienen que solicitar en este caso, si la mamá sería la tenencia absoluta. O sea, el término correcto es tenencia absoluta, no patria potestad, porque patria potestad, de manera natural, los dos padres lo tienen ya estén casados o separados, salvo las excepciones que existe la suspensión, por ejemplo, el ejemplo más claro por el tema de alimentos o incumplimiento de alimentos. Entiendo, doctora María. Ahora sí me quedó mucho más claro. Muchas gracias. Ok. Bueno, ya que no hay más preguntas, queremos expresar nuestras más sinceras eh, felicitaciones a la ponente por su brillante intervención. Nos ha dejado valiosas reflexiones, herramientas, aprendizajes que sin duda fortalecerán nuestra formación. Gracias por compartir su conocimiento con tanta claridad, solvencia y realmente pasión. Me gustó cada una de sus palabras, cada una de sus maneras en cómo ha formulado cada concepto. Entonces, agradecerle en nombre de la Academia Jurídica Lex and Use y le queremos hacer una entrega simbólica de un certificado de reconocimiento como muestra de nuestro profundo agradecimiento por su destacada participación. Muchas La gracias. Academia, Muchas gracias por su invitación y también por el reconocimiento. Lo que sí me la gustaría, Academia por favor, que me envíen a través de mi WhatsApp en PDF, porque, pero estoy sí, no muy hay problema. La encantada Academia de Jurídica compartir de Use con le ustedes. otorga este reconocimiento, doctora María Vázquez Medina, por su participación en calidad como ponente en el evento denominado Encuentro Multidisciplinario de Mujeres en el Sistema de Justicia, con el tema que ha desarrollado de patria potestad, tenencia y regímenes de visitas, organizado por la Academia Jurídica Lex Use, evento realizado el día viernes 13 de marzo del 2026 de manera virtual. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Sí, le hacemos llegar el PDF con el de reconocimiento de manera privada y Ok. queremos agradecer de corazón, queremos agradecer de corazón a cada uno de ustedes por su presencia y participación activa durante esta sesión. Les invitamos a seguir formando parte de nuestras actividades académicas, a estar atentos a nuestros próximos eventos y por supuesto a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguna novedad. A quienes deseen obtener su certificado de participación, les recordamos que pueden inscribirse a través del enlace que ha sido compartido en el chat del Zoom. Gracias por apostar por el conocimiento, el debate y la formación jurídica con sentido humano. Esperamos que esta sesión haya sido de mucho provecho académico para todos ustedes. Gracias por acompañarnos y nos encontraremos pronto.
en una nueva sesión de la Academia Jurídica de San Luis. Hasta pronto.